Seguimos acá en Tarde para Saber, ya entrando en este segundo bloque de la primera parte del programa. Ya están los chicos preparándose para la segunda parte. Ya está Hugo Kern aquí vía telefónica, así que vamos a hablar con él para hablar un poco de la problemática del día de hoy, para hablar un poco de salud mental, más que nada orientada para los jóvenes y para los adolescentes. Así que Hugo Kern forma parte del Departamento de Salud Mental y Adicciones del municipio, así que los saludamos. Hugo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás ahí? Sí, perfectamente. ¿Cómo están ustedes? Todo tranquilo, gracias por el tiempo. No, Hugo, por favor. para comenzar, primero quisiéramos que nos cuentes o nos definas un poco cuál es la definición por ahí para ustedes de lo que se denomina salud mental, que tampoco se habla. Sí, la verdad que sí, se habla poco, pero nos acordamos siempre de la salud mental. El problema es que muchas veces nos acordamos de la salud mental de la mano de las crónicas policiales o de los problemas. Muchas veces hablamos justamente de enfermedad mental en vez de hablar de salud mental. Y ahí hay que hacer una diferencia. La salud mental es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de reconocer las condiciones en las que estamos viviendo, de reconocer también lo que esperamos de nuestra vida y producto de la capacidad que tenemos para transformar esas condiciones de vida en conjunto con otros y poder disfrutar de esa vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, forma parte de la salud mental una cantidad de acciones que realiza la población para sentirse mejor, para lograr un pleno desarrollo, para lograr una vida plena. Y como te decía, a veces se habla y se piensa mucho en la enfermedad mental, que es otra cosa, digamos, ¿no? Es otro proceso y que muchas veces lo que más nos afecta son las condiciones de vida y no tanto la enfermedad. Y te pregunto, ya que estamos, ¿cuál es la labor que tiene hoy por hoy el Departamento de Salud Mental del municipio, que está a tu cargo también, ¿no? Bueno, todo el programa de salud mental que desarrolla el Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de Bahía Blanca tiene 3 ejes. Un eje es el eje preventivo, es decir, ¿qué hacemos para evitar que algunos problemas se manifiesten? Y también qué acciones llevamos adelante para fortalecer y desarrollar aquellas cuestiones que son positivas, las cosas que te hacen bien, que es lo que te decía antes, no solamente evitar la enfermedad, sino además estar bien, de forma integral. Por otro lado, tenemos un área de asistencia, que es donde se brindan los tratamientos psicológicos, médicos, sociales, cuando ya el problema se presentó. Fundamentalmente, ¿en qué tema? Y fundamentalmente en los consumos problemáticos, en las tentativas suicidas, en las situaciones relacionadas con la violencia y los problemas de salud mental que afectan a niños, niñas y adolescentes. Y en un último eje de trabajo es la investigación, el estudio y la docencia, porque como te imaginarás la realidad va cambiando, entonces es necesario estudiar lo que nos va pasando como sociedad y armar programas y estar actualizados. Entonces esta es un área muy importante y en este marco hay una residencia de psicología, se dictan cursos, se hacen seminarios, jornadas y hay un sistema de pasantías y de trabajos con las universidades de Bahía Blanca. Hola Hugo, ¿cómo estás? Agustín Villamil te saluda, ¿todo bien? Bien, ¿cómo estás, Agustín? Todo bien. Te quería preguntar si hay algún tipo de patrón para determinar que una persona no goza de buena salud mental y si es general o todos los casos son particulares e individuales. Sí, por supuesto que todos los casos son individuales y particulares y hay que pensarlo en la escala humana. Pero el principal objetivo, vos tenés que saber, y esto digo a nivel individual, si vos estás sintiendo que no estás feliz en tu vida, si estás sintiendo que no podés comunicarte, si estás sintiendo que algunas cosas se te van de control, y además si empezás a ver que algunas situaciones se repiten a lo largo de tu historia, con distintas personas, pero el problema vuelve a ser el mismo. En definitiva, cada uno tiene que poder saber en qué momento está viviendo de una manera que no es la que quiere vivir, ¿no? Entonces esto implica hacer cambios, tomar decisiones y utilizar una cantidad de recursos para eso. Y después otro criterio muy importante
que hay que estar atento porque todo, como vos sabés que los problemas o los resolvemos o los problemas nos pasan por arriba. Y en este sentido, cuando nosotros no prestamos atención a lo que nos está pasando o lo que le está pasando a una persona, a alguno de nuestros seres queridos, digamos, nuestro entorno inmediato, vamos cayendo progresivamente en un estado de aislamiento, porque es como un mecanismo defensivo, pero el aislamiento tiene el gran problema que en el mediano plazo termina haciendo que la persona pierda el sentido de vivir y de encontrarse con otro, ¿no? Hugo, Valentino te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Valentino? Bien, gracias. Primero preguntarte hace cuánto que estás a cargo del departamento y ¿cuál es la relación de la salud mental y las adicciones? Bueno, yo para ir la gente que no sabe o... Sí, está bien, porque además hay que hacer dos cosas. Yo va a ser 30 años que estoy trabajando dentro del sistema público de salud, y el Departamento de Salud Mental se creó en el año 2015. Hay varias acciones, vos imaginate, estoy diciendo que el programa de salud mental empezó en el año 90, programa público de salud mental empezó en el año 90 en Bahía Blanca, y en el 2015 se crea como departamento. Yo fui coordinando equipos, fui trabajando, bueno, hasta que todo esto se fue regularizando, los cargos de selección se hacen por concurso y los cargos de jefatura también. Y por eso cada 4 años se rinde un concurso para poder acceder a la jefatura. Esto, bueno, es un detalle de cómo funciona el sistema, ¿no? Del sistema público, que además hay que cuidarlo porque después de la pandemia las consecuencias de la salud mental han sido muy importantes. Las consecuencias en la salud mental de la prolongada pandemia que nos ha tocado vivir ha sido muy, muy, muy importante. Vos habrás visto que la gente está muy nerviosa, que hay mucha irritabilidad y reacciones que vemos a cada instante en la vida pública y en la vida personal. Los consumos son de distintos tipos. Hay consumos responsables, hay consumos sociales y hay consumos problemáticos. Los grandes problemas tienen que ver con los consumos problemáticos, que es decir, aquellas situaciones de consumo que terminan convirtiéndose en un problema para la persona, para las familias y para la comunidad. Cuando una persona se sienta en un auto y está alcoholizado, ya no es un acto de responsabilidad individual, sino que es un acto de responsabilidad social, porque cuando vos estás alcoholizado a un volante, no solamente podés dañarte vos, sino que, como vemos todos los días, corres, además de ser un acto criminal, por un lado, porque es algo que no debería pasar, pones en riesgo al resto de las personas. En ese sentido, eso es un consumo problemático, porque, por ejemplo, cuando tenés un accidente que está relacionado con el consumo, ahí es un consumo problemático. Sí. Como te imaginarás, no hace falta ser un adicto, entre comillas, para llegar a una situación de esas, para tener un consumo problemático. La adicción se define por la dependencia de una persona con respecto a un objeto, con respecto a una sustancia o con respecto a una persona. Lo que define entonces una adicción es una dependencia. Y en este sentido, con todo este problema de la dependencia, es que se relaciona con el tema de la salud mental. Porque, como te imaginarás, la pérdida de la autonomía, es decir, la pérdida de la posibilidad de tomar decisiones criteriosas en tu vida personal, es uno de los principales problemas de la salud mental, ¿no? Sí, y por ejemplo, cuando hablamos del alcoholismo en los jóvenes, en los boliches, en las previas y todo eso, eso también sería parte de un consumo problemático, ¿no? Claro, por eso, en verdad, un joven no se va a reconocer como alcohólico. ¿Por qué no se va a reconocer como alcohólico? Porque no es que va a estar tomando todo el día o durante toda la semana, va a tomar durante los fines de semana. Claro. Por eso ahí se habla de consumo episódico y abusivo de alcohol y de otras drogas.
¿Y cómo que es? implica, Sí, que vos. implica riesgos, disculpame, porque implica riesgos. ¿Por qué te digo esto? Porque en las guardias de los hospitales, durante los fines de semana, se incrementan la cantidad de situaciones que son originadas por personas que llegan a estados de coma o accidentes relacionados con el consumo, accidentes clínicos relacionados con el consumo, porque hay una estrategia que es la previa, que es consumir para luego ir a un lugar y seguir consumiendo. Entonces la previa, el after y el after del after, obviamente no hay cuerpo que resista y pasa lo que ustedes ven y saben que pasa, ¿no? Pero cuando vos hablas con estos chicos no se definen como alcohólicos, ¿me comprendés lo que digo? Sí, Por eso sí. hacemos esa diferenciación, está bien la diferenciación que haces, sí, es un consumo problemático. Sí, y que también puede derivar después en accidente de tránsito o otras cuestiones que también Claro. forman parte de lo mismo. Claro, porque por eso no hay que demonizar los consumos, hay que poder pensar en la responsabilidad individual y colectiva y en las consecuencias de las acciones que realizamos cada uno de nosotros. Es lo más difícil, ¿viste? Es lo más difícil. Esto es como la ecología. Es lo más difícil, es entender que tu comportamiento también es determinante del estado en que estamos dejando el planeta. Hugo, te quería preguntar, primero si, ya sé que el departamento es de salud mental y adicciones, pero si trabajan en conjunto y si los equipos de trabajo son los mismos, además de qué herramientas le brindan a los pacientes o a los que necesiten este tipo de atención. Está bien lo que preguntas, porque la verdad que los problemas de salud mental tienen que ser atendidos en los dispositivos de salud, donde se atiende la salud. No hay salud sin salud mental. Esto es lo que nosotros decimos. No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social. Entonces, la salud mental forma parte de la salud. No es, vos podés ir a un gimnasio, estar arregladito y qué sé yo, y sin embargo tener tu vida que sea un desastre, o ser una persona muy agresiva, narcisista, indiferente con la realidad. Es decir, que la salud mental forma parte de la salud en términos generales, y en Bahía Blanca hay un sistema de atención en el primer nivel de atención donde las personas se acercan con múltiples problemas de salud o con múltiples interrogantes sobre la salud, y entre ellos el tema de salud mental, que es el sistema de unidades sanitarias donde hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay psicopedagogos, hay fonoaudiólogos que trabajan te estoy hablando del sistema público municipal donde se recibe la problemática. Y después hay algunos programas específicos, es decir, hay grupos terapéuticos para personas que tienen problemas con consumos, hay grupos terapéuticos para familiares y personas que acompañan a quienes tienen un consumo problemático, hay un equipo de emergencias psicosociales que interviene en distintas situaciones y fundamentalmente en las situaciones de tentativas suicidas de personas jóvenes, que es uno de los problemas más importantes en la ciudad, ¿no? Y hay equipos que trabajan, como te decía, con los problemas de salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Hugo, hoy, bueno, nombraste la palabra tabú, nosotros también. ¿Sigue siendo para vos un tabú o menos que antes? Digamos, para mí cada vez menos, se habla más que nada a los jóvenes, pero aún creo que por ahí se debería hablar un poco más. No sé qué pensás vos. Sí, hablar y hablar bien. Eso. Porque hablar, viste que uno puede decir cosas muy muy terribles y muchas veces hasta los problemas de salud mental se forman parte de los insultos que se dan hacia una persona, viste, se utilizan el nombre de patologías o de enfermedades mentales o de discapacidades para insultar a alguien. Entonces todavía nuestra sociedad tiene que desarrollar una estrategia y tomar conciencia del peso que tiene la estigmatización. Porque cuando nosotros pensamos que alguien, o por ejemplo, ¿viste cuando se explica algo, no? Alguien comete un delito y dice, no, lo que pasa es que es un loco, un loquito. Sí. No, esa no es la explicación. Un delito es un delito, un problema de salud mental es otra cosa. Es más, no es que si la persona tiene un problema de salud mental,
no tiene que rendir cuentas ante la justicia. Esto sería algo así como que si vos estás alcoholizado y manejas un auto, bueno, atropellaste a alguien, no es tan grave porque estás alcoholizado. No, vos tenés una responsabilidad social que es indelegable, y hay que entender que todo esto, todas estas situaciones se van construyendo a partir de la cultura en la que vivimos también. Sí. ¿Y vos qué? Perdón, sí. Hugo. No, perdón, seguí. No, te quería decir que esto no quiere... Nosotros pensamos que estos comportamientos están determinados socialmente. Es decir, si a muchas personas les pasa lo mismo, o hacen lo mismo, tenemos que pensar qué estamos haciendo como sociedad para que eso se produzca. Lo cual no quiere decir que uno esté, como te diría, diluyendo la responsabilidad individual en una culpabilidad colectiva. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la violencia hacia las mujeres, es fundamental que entendamos que hay pautas culturales que hacen que esto funcione de esta manera, ¿no? Que haya una tendencia violenta que muchas veces se apoya en modelos de funcionamiento sociales, pero que no quiere decir que estemos justificando a la gente. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto. Sí. ¿Y vos qué sentís cuando utilizan mal la palabra salud mental o, como vos decías, las patologías? Sí, estigmatizar. Claro, incluso de algunos, por ahí de gente profesional, o que vos decís, bueno, estudió, se formó y por ahí utiliza mal la palabra, y vos que estás ahí tan cerca, ¿qué es lo que sentís? Me imagino que hasta por ahí te indignan en algunos casos. Sí, mirá, lo que pasa es que permanentemente estamos tratando de pensar por qué se produce esto. En este sentido, tenemos que tomar conciencia que hay que ser cuidadosos, ¿viste? Te voy a dar un ejemplo, cuando se hizo el juicio de Nuremberg en el que se juzgaron a los jerarcas nazis después de la Segunda Guerra Mundial, los tipos que habían sido responsables del exterminio, la muerte de montones de personas, lo que decían era, bueno, no, yo en realidad lo que hice era cumplir con una cosa, nosotros pensábamos que lo que estábamos haciendo estaba bien, y se va llegando a ese tipo de situaciones por banalizar la importancia que tienen las acciones que se realizan, las formas en las que se habla de algo, las formas en las que se piensa un problema. Y entonces, esa serie de consecuencias, de actitudes, que son problemas sociales, porque no es que, viste, como te diría, no es que la gente elija eso, ¿no? Hace falta trabajar mucho a nivel cultural. Hay una tendencia a no reconocer algunos problemas, bueno, ¿qué te va a pasar a vos? Esto es una pavada, esto no es importante, y se va banalizando y así se van generando actitudes que, bueno, da mucho trabajo cambiar, pero siempre hay que tener, ¿cómo te diría?, una estrategia y no convertirlo en un problema personal, sino entender que esto es un problema colectivo y por consiguiente las soluciones son colectivas, ¿no? Y Hugo, acá en Bahía, ¿cómo es la situación? Porque decías que después de la pandemia agravó, hay gente más nerviosa, quizá con mayor ansiedad. ¿Cómo es el día a día aquí en Bahía en cuanto a salud mental? Y con mucha preocupación lo vemos. Vos fijate, un abuelo le pega 5 tiros en la cara al nieto, sí. Unos pibes casi matan a golpes a un periodista, en un partido de fútbol de divisiones inferiores se agarran a las trompadas. Tenemos escenas, si haces un recuento de las cosas que vas a ver en la vida cotidiana de la ciudad, ves reacciones muy violentas, intemperantes. Esto generó tanta preocupación que un grupo de instituciones en la ciudad nos hemos encontrado a partir del apuñalamiento de un pibe en un local bailable. Nos hemos encontrado, estamos trabajando, hay una campaña en Bahía Blanca que se presenta el lunes y que va a haber una acción comunitaria en el ámbito público de sensibilización sobre la necesidad de trabajar en el buen trato, en la toma de conciencia de que la erradicación de la violencia social es responsabilidad de todos,
porque lo estamos viendo con mucha preocupación en esto que, bueno, basta con que le prestes un poco de atención a las noticias que tenemos diariamente y vas a ver que todos los días aparecen este tipo de situaciones, o le prendieron fuego a la casa, o lo intentó, ¿no? ¿Viste? ¿Lo viste eso? Sí. Bueno, eso no lo tenemos que naturalizar. No tenemos que llegar a tener una ciudad que tenga características que vemos aparecer en otros lugares del país, ¿no? Sí, es una situación cada vez más que vemos más seguido en la ciudad, por lo menos en este año o en estos últimos meses. Ha sido frecuente lo que ha pasado. Y Hugo, te hago una pregunta ya para ir cerrando. ¿Dónde podemos contactar al Departamento de Salud Mental? ¿Dónde alguien puede ir a buscar ayuda? ¿Dónde puede encontrarlos? Bueno, vos como cualquier problema que tengas, siempre tenés que acordarte que vos cuando tenés un problema, ¿dónde buscas ayuda? En la familia. Sí, en la familia. En la familia, eso de cuidar los vínculos. Cuando necesitas ayuda profesional en el ámbito de Bahía Blanca, acudís a la unidad sanitaria más cercana a tu domicilio. Sí. Ahí te van a saber orientar. Y después están algunos dispositivos específicos del Departamento de Salud Mental que atiende todos los días, en un teléfono que es el 455-359, y también es una referencia concreta a través de las redes sociales. Después hay varios espacios en los cuales las personas se pueden acercar a este programa. Perfecto. Y me imagino programas de ustedes también para captar problemas, ¿no? Sí. Nosotros tenemos en función varias formas. Te cuento una. Dale. Cuando una persona menor de 24 años ingresa a alguno de los dispositivos de guardia municipales con una tentativa suicida, sí, nosotros nos llega un reporte en el cual después hay un equipo que se contacta con la familia para tratar de acompañar esa situación. ¿Y por qué? Para asegurarnos, o tratar de asegurarnos, porque viste que es un tema tan complejo que no siempre se llega a todas las situaciones, tratar de que la persona no banalice la tentativa suicida, la familia no la relativice, la tenga en cuenta y encuentre la forma de comenzar algún tipo de tratamiento que prevenga el problema, que el problema no se profundice, ¿no? Bueno, perfecto, Hugo. La verdad que nos estamos quedando sin tiempo. Está para seguir mucho más. Es para charlar un rato largo, pero bueno, ya te dejamos. Así que bueno, te agradecemos por la atención, por la amabilidad. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Un abrazo. Pásenla bien. Hugo. Gracias. Cuídense. Chao. Bueno, ahí pasaba la palabra de Hugo Kern. Más que interesante, ¿no? Todo lo que dijo. Sí. Y nos quedaron varias preguntas afuera. Cuando decías que daba para seguir, no es la frase hecha del periodismo, sino que verdaderamente daba para seguir un rato largo, porque hablaba muy pero muy bien, se entendió todo. Es un tema muy pero muy importante. Y como siempre, el ciclo de entrevistas de este programa está quedando muy bueno y deja entrevistas más que interesantes. Sí, la verdad que estuvo muy bueno, muy interesante. Me gustó toda la charla, pero me gustó también lo que él decía, ¿no? De que uno sale borracho a la calle o sale ebrio en el auto y ya es un problema social. Sí. O sea, no es de uno. Claro. Ya estás en la sociedad. Estás en falta con la comunidad. Con la comunidad. Sí. Eso, la verdad que esa frase que me gustó mucho, me gustó toda la charla, muy interesante, pero eso estuvo muy bueno. Así que sí, como vos dijiste, literalmente estaba para seguir. Sí, una cuestión cultural, ¿no? Más que nada. Así que bueno, muy interesante la charla con Hugo, le agradecemos nuevamente. Así que hasta acá hemos llegado con este programa. Qué rápido se pasa. Se pasa rápido. Se pasa rápido, ¿no? Sí, sobre todo la parte de las entrevistas, cuando hay que... es interesante y tenés que preguntar y vas charlando, porque al fin y al cabo es una charla. Sí, se termina pasando muy pero muy rápido. Y la verdad que estuvo muy buena. Sí. Así que bueno, los despido. Nos veremos el próximo viernes de nuevo. Hasta el viernes que viene, Agustín. Bueno, nos vemos, Gino, nos vemos, Valen, el viernes que viene. El viernes que viene lo dejamos con los chicos en el segundo bloque, que ahí están. Suerte en la cancha Boca. Sí. Espero que lleve suerte.
Sí, sí, Espero. si no, Pues no, si no, nunca más, ¿viste? No, juega Juan Piedra, si no. Espero. no, Cuidado. por favor, que salga, Carlos Saúl. que salga todo bien. Bueno, nos vemos la semana que viene. Quédense porque hay más de tarde para saber. Ya está Lautaro, ya está Ana Paula con otra entrevista para hablar de salud mental. Así que nos vemos el viernes que viene. Esto fue Tarde para Saber.